Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes un fuerte abrazo, bendiciones, que tengamos una excelente jornada, que eso es lo que al final de cuentas tenemos que realizar. Ya estamos en la jornada número 6. Sí, ya estamos en la jornada número 6, pueden creerla. Y es increíble cómo pasa el tiempo. Jueves 6 de abril del año 2023. Así es, jueves 6 de abril del año 2023. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Miren ustedes, ya estamos en esta jornada, la número 6. Ya varios de sus compañeros están constante y periódicamente viendo el tema de los exámenes de grado que ya están realizándose, ya están teniéndolos. Y bueno, nosotros tenemos y debemos de seguir, tenemos y debemos de continuar con lo que es todo el respectivo avance. Así que eso es algo absolutamente importantísimo que hay que hacer. Y hay que continuar, hay que seguir. Tenemos y debemos de hacerlo. Hay que seguir. Así que hoy día vamos a ver lo que es y lo que significa nuestra siguiente unidad, para lo cual compartiremos pantalla. No sin antes recordar, por favor, todas las preguntas, dudas las dejamos al final, que es algo que ya sabemos y venimos haciendo de manera constante y periódica. Así que arranquemos. Teoría general del derecho, principios generales del derecho, que es lo que esta noche nos reúne. Y, obviamente, ya nos toca una unidad número 6, las normas del trato social. Las normas del trato social. Hay una imagen que lo representa y lo grafica absolutamente todo. Sí, hay una imagen que representa y grafica absolutamente todo. Y es la obligación o no de ese joven que está con el celular, escuchando música, de no dar el asiento a una persona adulta mayor que se nota que lo necesita. Pero ¿cuál es el trato social? ¿Es jurídicamente sancionable? Son algunas preguntas que vamos a ir respondiendo en esta noche. Arranquemos, por favor, y vamos absolutamente con todo lo que hay que hacer y todo lo que tenemos que realizar, ya no más. Primero, tenemos que ver lo que son las generalidades. Sí, hay que ver lo que son las generalidades. Y dentro de eso nos encontramos con que bajo la denominación de reglas del trato social, se comprenden las siguientes reglas. Primero, el tema de la decencia. Se dice si una persona es o no es decente. El decoro, la buena crianza. Hay un término muy común en Bolivia, ¿no? Malcriado, cuando alguien no tiene buena crianza o es irreverente. La corrección de maneras, que obviamente a muchas personas no les gusta que se los corrija, pero hay ciertas maneras o mañías o gestos que una persona hace en el trato social que tiene diaria, cotidianamente, que tienen que ser corregidas. La cortesía, el ser cortés, que demuestra el nivel de educación también. La urbanidad, el que tanto tú te comportas con la sociedad en la que vives. ¿Eres de los que bota basura en las calles? ¿Eres de los que hace sus necesidades en plena vía pública? El respeto social, la gentileza, ciertas normas del estilo oral que los abogados tenemos que tener. Una de las tantas observaciones, por ejemplo, que estamos haciendo en las defensas internas de examen de grado a sus compañeros es que muchos no quieren usar o no saben usar estilo jurídico para hablar. Las exigencias sobre el traje, por ejemplo.
Es el 15 años de alguien. No te vas a ir con la polera de Oriente Petrolero del Tigre de Bolívar. Por supuesto. El compañerismo. Una cosa es la amistad, sí, pero ¿cómo es la regla del compañerismo que hay que tener? La caballerosidad que está muriendo hoy día hay que reconocerlo. Lo cortés no te quita lo valiente. Que un hombre sea atento no significa algo malo, como ahora se lo quiere hacer ver, por ejemplo. La galantería, que no está ligado a, a ser coqueto, al coqueterío, a la conquista, no. Es un término muy mal usado, el término galán. Galán es una persona muy educada, muy atenta. La atención, el tacto social. Ya, hay cosas que hay que decir de frente, estamos de acuerdo. Tenemos y debemos de decir las cosas de frente. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿con qué tacto? La finura, ¿eres fino, refinado en tus expresiones? Buenas preguntas, estas son, por supuesto, algunas de las denominaciones, algunas reglas de lo que nosotros llamamos trato social. Ahora. Las reglas de trato social, y eso es bueno aclararlo, no son normas morales, tampoco son normas jurídicas. No son. Las reglas del trato social, repetimos, no son ni normas morales, menos normas jurídicas. Aunque muchas veces las normas de trato social se parecen a las morales y pocas veces se parecen a las normas jurídicas. Y esto es un punto de unas nuevas reglas que hay. Trato social no es moral, trato social no es derecho, pero son reglas que vamos a verlas acá, o que ya muchos saben, tienen una idea, pero estamos viendo acá. ¿Se parecen al derecho? Sí. En cuanto a su dimensión social, claro, porque el derecho regula la vida en sociedad. Y eso es algo que lo sabemos. El derecho, como ciencia jurídica, regula la vida en sociedad. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Y también las reglas de trato social también lo hacen, regulan la vida en sociedad, pero a su manera cada una, por supuesto. Y en cuanto a la exterioridad, también. En cuanto a la exterioridad, también, por si acaso, porque el derecho regula el acto exterior de las personas. Y el trato social también. Ya no es ese asuntito de las normas morales, que solamente el interior, el reproche que veíamos anteriormente. Las ganas de asesinar a alguien, pero nunca lo haces, pero lo pensaste, sí, pero no tenías ni los medios ni la intención de hacerlo, pero cada uno es dueño de su conciencia, no. Aquí hablamos de que las normas de trato social se parecen al derecho, primero, por supuesto, en la dimensión social, y segundo, la exterioridad que ambas tienen. Pero por supuesto, hay diferencias entre unas y otras que vamos a verlo aquí, esta noche. En cambio, desde otros puntos de vista, ofrecen alguna semejanza con las estimaciones morales. Por ejemplo, en los principios del decoro. Claro, hay algunos que dicen tiene las normas de trato social cierto tipo de relación con lo que es la moral. Ok, perfecto, pero con el tema del decoro, el pudor, moralmente es inaceptable que alguien vaya desnudo a la universidad, como docente o estudiante o administrativo. Moralmente se cuestiona y las reglas de trato social dicen exactamente lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. Pero las normas de trato social no son derecho, tampoco son normas morales o moral. Ahora, de otro lado, la mayor parte de las reglas del trato social se presentan bajo forma consuetudinaria.
es decir, bajo una forma de lo que nosotros llamamos y conocemos como costumbre, en el entendido que es a través de la vía consuetudinaria que se manifiestan diversos tipos de normas. Ya hemos visto en su momento la reimportancia de lo que es la costumbre. Pero ello no autoriza a identificarlas ni asimilar las normas del trato social como si fueran costumbres y mucho menos como usos. No, no son ni usos ni costumbres. Las reglas de trato social son reglas del trato social. Y ahí se queda. Ni costumbre ni moral, ni derecho ni usos. Las normas o reglas del trato social son simple y llanamente normas y reglas del trato social. Ahora. Desde el punto de vista de estos dos tipos de regulación, las reglas del trato social y el derecho, la ciencia jurídica por excelencia, siempre va a sacar ventaja. Siempre va a sacar ventaja. Porque es el derecho quien va a decidir las materias que van a ser objeto de regulación jurídica. Es decir, el derecho va a decidir qué es lo que va a regular, cómo hacerlo y qué tipo de castigo hay en base al incumplimiento que se dé sobre una X, Y o Z situación, X, Y o Z regulación a través de norma jurídica, mucho más en países como el nuestro, donde somos países del sistema de derecho romano, es decir, la positivización del derecho. Entonces, pero también, además de eso que estoy hablando en este preciso instante, el derecho va a decidir qué no va a ser objeto de regulación jurídica. Aquello que no va a prescribir, que no va, perdón, a proscribir o prohibir. Aquello de que lo que no está prohibido está permitido, como es un aforismo muy antiguo, por si acaso. En donde el derecho dice, yo voy a regular esto, pero también el derecho dice, esto de acá yo no lo voy a regular, muchas gracias por todo. Simple, directo y sencillo. Entonces, lo que el derecho regula, establece un derecho positivo y el cómo lo va a regular y cuál va a ser la sanción de incumplimiento sobre ese punto, pero también, por ende, el derecho va a decidir qué no va a regular y eso que el derecho no regula lo deja como en un espacio libre para que las reglas o normas del trato social puedan simple y llanamente ingresar ahí y regule. Es decir, aprovechando los huecos que al derecho no le interesa regular, las normas o reglas del trato social sí le interesa regular. Entonces, en principio, las reglas del trato social tan solo pueden avecindarse o estar presentes en los espacios que el derecho decide dejar libre porque al derecho no le interesa regularla. Pero, o sin embargo, siempre hay un pero, sucede algunas veces que en la realidad la fuerza de las reglas del trato social es grande. Hay casos, por ejemplo, en donde el trato social ha logrado superar a la norma jurídica, a la prohibición jurídica, a la prohibición legal que se hacía sobre ciertas reglas del trato social. Y es increíble decirlo, pero es verdad. Hay reglas del trato social que han superado al derecho, a pesar de las prohibiciones que el derecho hacía. Claro, en muchos lugares ya se erradicaron ciertos ejemplos, pero sería uno absurdo pensar que esto ocurre en pleno siglo XXI y bueno, por ejemplo, por mucho tiempo era una costumbre el llamado lance de honor, que era una regla de trato social. Si me llamaban a un duelo, el trato social decía que yo
debía responder el duelo. Si un hombre le faltó el respeto a la pareja, pues había que hacer un lance de honor para enmendar esa falta de respeto que un hombre hizo a la pareja. Y ahí tenemos una imagen de lo que por mucho tiempo fue una norma de trato social del lance de honor, que por supuesto llegó a estar prohibido, pero pese a eso, hay esas situaciones excepcionalísimas donde las reglas del trato social se terminaban imponiendo. Uno se acuerda al ver esto, yo lo sé, por ejemplo, Los Simpson. Ahí Homero Simpson exige una satisfacción y, por supuesto, alguien le está dispuesto a dejar una satisfacción y arreglarlo, como se dice, a punta de pistolazo. Que al final esto es un tema que no debería estar ya vigente, lo dice el derecho en muchos lugares, y por ende hay un proceso de que ya se radica la costumbre llamada lance de honor. Ahora, algunas veces, para determinados casos, el derecho recoge normas del trato social, sí. ¿Para qué? Para convertirlas en normas jurídicas. No nos olvidemos que el derecho positivo es el derecho que está escrito y que en países como nuestro, que son parte del sistema de derecho romano, sí o sí tiene que estar eso escrito en la norma para darle un grado de validez. Entonces, el derecho recoge normas del trato social y las convierte en normas jurídicas. Y es imposible no pretender que el derecho no haya recogido normas de trato social. Por ejemplo, transformar ciertas normas de trato social en normas jurídicas como las reglas del decoro, el pudor, la compostura, decencia, que se establece también en la normativa boliviana. Se establece en la normativa boliviana, se sanciona en el Código Penal boliviano. Entonces aquí nos damos cuenta de ese aspecto. Esto es lo que ocurre cuando el derecho prohíbe aquello que ofende a las buenas costumbres. Los atentados al pudor y el comportamiento indecoroso, por ejemplo, en una sala de tribunal de justicia, no se puede permitir. Un comportamiento impuro, o sea, de no tener pudor, a eso me refiero. En un aula no tiene que tener asidero. O mucho más en el, por ejemplo, hemiciclo parlamentario. Tampoco tendría que tener algún tipo de asidero, por ejemplo. Así de sencillo. Entonces, el derecho prohíbe aquello que ofende a las buenas costumbres, o lo que en Bolivia nosotros decimos la moral y las buenas costumbres, términos muy usados a lo largo y ancho del país. Ahora, de todo lo expresado hasta este preciso instante, de todo lo dicho, lo expresado y lo hablado, podemos sintetizar los siguientes puntos que enseguida vamos a explicar uno a uno. Primero, la conducta humana, además de ser dirigida por normas jurídicas, porque sí, nuestra conducta humana está dirigida por el derecho, regulaciones, prohibiciones, etcétera, también está sujeta a otro tipo de regulaciones. Nuestra vida humana, nuestra conducta humana también está sujeta a otro tipo de regulaciones. Entre ellas, las normas del trato social. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios. Así es, futuros colegas. Somos seres gregarios. Esos seres gregarios significa somos seres sociales, sociables. Tenemos que necesitar del otro y queremos vivir en sociedad. Por ende, al decidir
querer vivir en sociedad, que es un fenómeno básico del ser humano, la conducta humana es dirigida, quiérase o no, por la norma jurídica que llamamos derecho, pero también es objeto de otras regulaciones, como las normas del trato social, cómo nos vamos a comportar en sociedad, cómo nos vamos a comportar en nuestros vínculos o grupos de amigos. Esos son detalles de este inciso A, porque estamos viendo de todo lo expresado y hay que sintetizar todo lo que hemos visto hasta aquí en los siguientes aspectos. Aquí entonces tenemos, una vez más, reitero, el inciso A. La conducta humana, además de ser dirigida por las normas jurídicas, es objeto de otras regulaciones, como las normas del trato social. Luego tenemos una segunda característica donde estamos sintetizando lo que hasta aquí hemos hablado. La segunda, las normas del trato social son parte de la vivencia efectiva y el valor que le sirve de fundamento es el decoro. Las normas de trato social son parte de nuestra vida. Todos tenemos una norma de trato social. Todos sabemos cómo comportarnos ante la pareja, ante los amigos y qué tipo de amigos para ver qué tipo de comportamiento, ante tus papás, ante tus vecinos. Entonces, esto es algo que las normas de trato social es imperante que está vigente y presente en todo aspecto. Al subirte al micro o al minibús, das un pasaje, y das el buenos días, alguien te va a responder. No los das, nadie te lo va a pedir. Y obviamente el valor que le sirve de fundamento es el decoro, teniendo un grado X, Y o Z de qué tan decoroso es esa norma de trato social para darle un X, Y o Z valor. Entonces, esto es algo que también hay que decirlo. Ahora, las normas del trato social tienen su origen en la costumbre. Ha sido la costumbre que ha dado, obviamente, el puntapié inicial para lo que hoy conocemos y llamamos como normas del trato social. En un sentido general e impersonal, al no pertenecer al individuo como algo propio. Las normas de trato social no nos pertenecen como algo propio, están condicionadas. Y eso lo vamos a ver enseguida. Pasa a ser de todos los integrantes de la sociedad, por lo que tiene un alcance social, las normas de trato social. Así de sencillo. Es algo ya que no pertenece al individuo como algo propio. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de comportarme con este grupo de amigos. Tú tienes una forma de comportarte con este otro grupo de amigos. Tienes una forma de comportarte con tus suegros, con tu pareja, con tus compañeros de curso, con tus compañeros de curso de la UYA, ¿no? Del curso de la promo. Entonces, todo esto nos lleva a decir que tiene un alcance social. Inciso D. Las reglas del trato social se materializan en los procesos de socialización humana. Hace rato decía y siempre he dicho, los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza. Y al ser seres gregarios por naturaleza, ya eso significa que hay procesos de socialización humana. Al ser seres sociales, por ende, esa situación de las reglas de trato social se materializan con los procesos que van creciendo y haciendo cada vez más grande al ser humano. Luego tenemos denominaciones, así es. Ahí les cuento las reglas de trato social o normas de trato social tienen sus propias denominaciones y esto es algo interesante para decirlo. Primero, las reglas de conducta siempre han recibido denominaciones. Siempre han recibido denominaciones de todo tipo y todo tipo de castigo inclusive. Sí, muchos, la idea no mía no es hacer que recuerden los castigos que sufrían a manos de papá o de mamá. No, esa no es mi idea. No lo es. Pero hay que reconocer
que estas reglas de conducta han recibido muchas denominaciones. Y las más comunes de las denominaciones han sido las siguientes. Primero, lo que nosotros llamamos el convencionalismo social. Convención, en un sentido general, significa ajuste y concierto entre dos o más personas o entidades. Y que no obstante que en ciertos usos y costumbres sociales, el saludo, los regalos se los entienden como convencionalismo. Por ejemplo, el trato social implica de que si vas a una casa, llevas algo, el postre, refresco o gaseosa, por ejemplo, pero son convencionalismos, son convencionales. Esta denominación no concuerda con el contenido de los tratos sociales, pero se la usa como una figura de las normas jurídicas, pero más que todo de las normas de trato social. Mil disculpas. En el entendido de que esto no nace del acuerdo de voluntades. Los sujetos, el derecho sí, claro, el derecho es una norma donde hay un acuerdo de voluntades. Esa es la idea del derecho. Pero en el convencionalismo social de las normas de trato social, los sujetos no se ponen de acuerdo para establecer una forma de saludar, por ejemplo, guardar un buen comportamiento en la mesa a la hora de almorzar, ceder un asiento, ceder con C, de cesión, por ejemplo. Entonces hay un detalle. Esto de acá no nace de un acuerdo de voluntades. No, nace de las personas. Pero es algo que vamos a exteriorizar y terminamos exteriorizándolo. Ese es un detalle importante. La forma de saludar, el buen comportamiento, por ejemplo. ¿Cómo te vas a comportar en la mesa? ¿Vas o no a ceder ese asiento a una persona con discapacidad que lo requiere, o a una persona adulto mayor, o a una mujer embarazada? ¿Vas a hacerlo o no? Buen punto. B, usos sociales. Es otra denominación que se le ha dado y se le sigue dando a lo que son las reglas de trato social. Esta manera de designarlas no es inexacta, sino que usos sociales es un término que resultaría ser para el derecho demasiado, pero demasiado amplia. Si bien las formas de cortesía, del decoro y de la urbanidad se manifiestan a través de usos y costumbres sociales, otras normas definidas como morales, religiosas y jurídicas se expresan también por este medio. Ya hemos visto anteriormente el paso de uso a costumbre, pero, obviamente, sabemos que la norma jurídica es la que impera, pero también estas normas de trato social generan estos usos sociales. La cortesía, el decoro, la urbanidad, que se manifiesta a través de usos y costumbres. Sí, claro, pero son normas de trato social. ¿Cómo vas a tratar a las personas? ¿Cómo vas a comportarte con tu grupo social? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, como docente, uno se va a comportar con los estudiantes? Buena pregunta. Claro, se les llama usos sociales. Ahora, otra característica, inciso C, reglas del trato exterior. No es moral. Ya hemos hablado la anterior jornada de lo que era la moral, que esa moral es un reproche, una reprensión mía, me genera un grado de arrepentimiento, esto que yo haya realizado por haberlo realizado en sociedad. Sí, estoy de acuerdo. El derecho es una ciencia social, es una ciencia social, pero hay un detalle, que las normas de trato social son reglas para el trato y del trato exterior. ¿Por qué?
porque la característica principal de estas normas es la exterioridad, si no, no existiría las normas de trato social. La moral es hacia adentro, correcto, de mí para mí, hacia mí, de mí para mí, hacia mí, sí, correcto. Pero la moral no es externa, es interna. Mi reproche, mi arrepentimiento, me equivoqué de esta persona al haber pensado así. Pero no, aquí no estamos hablando de que las reglas del trato social son exteriores. El ser humano las va a exteriorizar. Y esa es una característica, una regla del trato social, una regla del trato exterior. Seguimos con con un nuevo inciso, esta vez el inciso D, reglas del trato social, en consideración a su género, las características y la función de estas normas. ¿Tiene que haber una diferencia en el trato social de varón-mujer? Trato social dice que sí. Y esto apunta al perfeccionamiento del trato social para con la sociedad. ¿Funcionan estas normas? Tendría que funcionar. Si no, no estaríamos nosotros en este preciso momento avanzando esto. Así de simple y sencillo. Ahora, punto 3. Caracterización de las normas del trato social. Caracterización de las normas del trato social. Primero, la esfera de acción de las normas del trato social está determinada por la amplitud de los distintos círculos y grupos que se forman en la sociedad. Es mentira decir que las sociedades están unidas, juntas, revueltas, no. En todas las sociedades hay círculos, hay grupos. Hay grupos de poder, grupos culturales, grupos de abogados, por ejemplo, que todo esto forman la sociedad. ¿Y esto de qué depende? Según la situación económica, política, religiosa, cultural, deportiva y por la función que cumplen sus miembros. Mentira sería decir que las sociedades son iguales, que no hay estos clubes o estas entidades o estas asociaciones. Falso, sí las hay. Y los seres humanos pertenecemos a alguna de ellas. O quizás no, pero tenemos simpatía hacia una de ellas. Y aquí hay que aclarar lo siguiente también. Aquí también hay que aclarar esto. Que en la formación de estos agregados sociales, que estos agregados sociales van a darnos nuestras pautas de lo que es el trato social en esta sociedad que es en la que estamos viviendo, también van a influir la edad, el género de la persona, la vecindad, la familia, el idioma doméstico de las personas. Todo esto incide en tu trato social, porque vas a pertenecer en base a la edad a un grupo de personas de tu edad, supongo. En base a género también. Si vives en una vecindad también para con tus vecinos, para con la familia. ¿En qué idioma vas a hablar? Lo que ahora ya tendría que ser mucho más sencillo, el idioma doméstico, entenderlo. Porque cada persona tiene una manera diferente de ver al mundo. Cada persona tiene una manera diferente de ver al mundo. Y hay que saber congeniar todo esto. Entonces, ese es otro punto al respecto. Ahora, cada centro de actividad social posee un sistema propio de normas de trato social. O sea, las normas de trato social son muy diferentes. No vas a tratar a tu pareja como tratas a tus amigos o amigas. No vas a tratar a tus compañeros de la universidad como tratas a tu promo. Así de simple y hablando de un ejemplo elemental. Cada centro de actividad social tiene un sistema propio de normas. La realidad nos muestra que una reunión tiene exigencias distintas según sus participantes sean obreros, clase media o diplomáticos.
No es lo mismo. No, 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 no es lo mismo, por si acaso. No es lo mismo. Y aquí ya veremos el trato social de, obviamente, lo que ocurre en este punto. Igual diversidad se va con respecto al vestido, al lenguaje, a los modales que uno tiene, por ejemplo, pero también hay que entender en este punto, hay que saber hacerlo, hay que entender en este punto que respecto a la vestimenta, al lenguaje y modales, perdón, que tiene una X sociedad como normas de trato social o reglas de trato social, que en otro país va a cambiar, en varios se va a repetir, pero en otros va a cambiar. Va a cambiar. Y no me refiero solamente a un ejemplo básico del idioma, porque eso sería un ejemplo muy básico. No hablamos el vestido, el lenguaje, modales, si esa reunión van a participar obreros, clase media o de algunos diplomáticos. Claro, esos son algunos puntos que ya nos están marcando la cancha para lo que es las normas o reglas del trato social. Ahora, Luis Recasens Siches era un filósofo y abogado guatemalteco, también hispano, que él era un estudioso muy bueno de lo que eran las normas o reglas de trato social. Sí, Luis Recasens Siches, guatemalteco hispano, abogado filósofo. Y lo estamos mencionando, indicando quién es inclusive. Dice Recasens Siches que la decencia, el decoro, y la cortesía no tienen una versión universal, ni siquiera generalizada, sino más bien son una serie de valores particulares y diversas para cada círculo social. Hay un círculo social de personas que no quiere ir a tomar bebidas alcohólicas en un karaoke, por ejemplo. No lo van a hacer. Hay otros que sí, por supuesto lo van a hacer y lo realizarán. Así de sencillo, así de simple. Ahora bien, no hay una visión universal. ¿Por qué? Porque las reglas o normas de trato social no se van a repetir en lo más de 200 países que hay en el planeta. Eso no va a suceder. En algunos lugares sí, se va a respetar, se mantiene. El problema es que en otros no se mantiene. Cambia. Ahora, aquí también tenemos en imagen algo importante, que obviamente el príncipe de España, rey de España futuro, con Leticia, estaban recibiendo a el embajador de la República Islámica de Irán, así es, al embajador. El embajador no se hizo ningún problema en saludar a los varones e ignorarla a Leticia, como se puede ver en imágenes. No tuvo ningún problema en ignorar, hay que ser realista, ninguno. Para nuestra civilización, en base a nuestras normas de trato social, lo que hizo es falta de respeto y es atrevido. Y no debió haberlo hecho, mucho más él en una condición de diplomático, embajador de Irán en el Reino de España. Pero hay otros que dicen, a ver, no hay una visión universal. En su país, en su cultura, en su formación, en la formación que él tiene, no solamente del derecho, de la norma de trato social, para él lo que hizo es correcto al ignorar a la mujer. Para nuestra civilización, obvio que no es correcto ni nada por el estilo. Y esto es un ejemplo que viene a graficar este punto que estamos en este preciso instante hablándolo. Entonces, buen punto. Ahora, un acto que para un muchacho es admisible, puede, en cambio, que para un abuelito, un adulto mayor, no, que sea indecoroso. Pero lo que es también bueno para un adulto mayor puede ser que sea inconveniente en un joven por ese choque generacional. Así de sencillo.
Otro ejemplo, el traje perfecto para un obrero manual es indecoroso para un funcionario. No es que cada uno de ellos vive en su mundo, no, no es así, solamente tenemos uno solo, un solo mundo. Pero resulta que ahí tenemos que hay un choque generacional, lo hay, lo hay. Para un adulto mayor, ¿es indecoroso lo que éste va a hacer? Sí. Y también muchas cosas para ese joven respecto al adulto mayor. Y obviamente aquí hay ejemplos. El traje perfecto para un obrero manual, un obrero que vive y gana el sustento diario para sí y su familia cargando, no va a ser para un funcionario que está acostumbrado a trabajar en oficina. Claro. Es cierto que la constitución política de Bolivia indica que cada uno tiene que trabajar según su capacidad y tributar según su capacidad. Correcto. Y esto nos trae aquí un trabajo manual y hay un trabajo intelectual, que lo dice la propia constitución, por si acaso. Entonces, el traje de un obrero no le va a gustar al funcionario. Las actitudes de las nuevas generaciones no le gustan a los adultos de hoy. Y también viceversa. Aquí he puesto, por ejemplo, a manera de reírnos, un meme muy famoso de esta persona. Mi abuelo viendo que me saco las cejas, me afeito los pies y me he visto como Lady Gaga. ¿Qué le ha pasado a mi nieto? Bueno, es un choque generacional y cada uno tiene sus propias normas o reglas de trato social. Así de sencillo. Así de sencillo y así de simple. Y no hay dónde perdernos. Ahora, otras características de las normas del trato social consisten en que únicamente intiman a quienes están presentes dentro del ámbito de su vigencia. Sí, a quienes están presentes en el ámbito de la vigencia. Esto es importante, lo es. ¿Qué significa eso? Y por el tiempo de permanencia en él. Cada uno de nosotros pertenecemos a un círculo social. Y ese círculo social tiene sus propias normas de trato social. Los seres humanos pertenecemos a una infinidad de círculos sociales. Tenemos un círculo social de la familia. Tenemos un círculo social de amigos. Tenemos un círculo social de la U. Van a tener ustedes pronto un círculo social de los abogados. Hay un círculo social de compañeros del colegio, porque no todos van a decir, me llevaba bien con el 100% de los compañeros del colegio. No. Pero esto que nos lleva a que cada círculo social al que estás perteneciendo, perteneces, tiene sus propias reglas, tiene su propio ámbito de vigencia. Ahí está. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, es el que vemos en la imagen a la hora de la comida. Sí, la comida. Vamos siempre a almorzar o a comer con personas con las que nos vamos a sentir cómodas porque son parte de nuestro círculo social. Y siempre, siempre hay esta situación. Alguien se pide para comer, no sé, un panini, otro se pide un bistec, un estofado, y no falta el que se pide solamente un jugo, nada más, sin leche, con agua, cualquier fruta, perfecto. El problema es que los círculos sociales ponen una regla del trato social. Todos pagan por igual la cuenta. Y aquí es donde ese que solamente tomó un jugo va a decir, no, yo voy a pagar mi jugo. Yo voy a pagar mi juguito. Y no cuenten conmigo. Por supuesto que ese círculo social va a mostrar una situación de enojo, pero bueno, ese es un ejemplo donde hay una situación de o enojo o directamente, si no quieres pagar la cuenta, va a haber una sanción de ese círculo social, una exclusión inclusive de ese grupo.
Claro, es lo más plausible y es lo más viable. Ujú. Muy bien. Ahora, cuatro, por favor. Valores, sí, valores del trato social. Valores del trato social. Muy bien. Entre, a ver, lo que hemos visto, las normas morales, las normas jurídicas, las normas de trato social, ¿hay diferencias esenciales? Sí. ¿Significativas? Sí. Provenientes de los valores que les sirven de fundamento. Por ejemplo, a las sociedades les gusta tener estos valores. El valor principal de las normas morales es el bien, perfecto. Pero de las jurídicas es la justicia. De las normas de trato social, el decoro. Así de sencillo. Entonces repetimos. El valor de las normas morales es el bien. El bien, hay que hacer el bien, sí, sí. Lo hemos visto, el valor de las normas morales. Hacer el bien, sí, hay que hacerlo. Pero ese fundamento, ese valor que sirve de fundamento a una norma jurídica es alcanzar lo que nosotros llamamos justicia. El derecho busca justicia, dar justicia a quien corresponde, a quien le corresponde. Dar justicia. Ahora, el valor de las normas de trato social es el decoro. ¿Cómo te vas a comportar en todos tus círculos sociales? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar con tus amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, por ejemplo, por mencionar algunos? Entonces, repetimos. ¿Hay diferencias? Sí. Entre normas morales, jurídicas y las de trato social, sí, hay diferencias que provienen de estos valores que les sirven de fundamento. Y el valor de las normas morales es el bien, de las jurídicas es la justicia, de las de trato social es el decoro. Entonces, la resistencia que suele oponerse a que el decoro, la cortesía, la decencia, la urbanidad sean considerados auténticos valores éticos, es provocada por un carácter diverso en un mundo diverso. Así somos un mundo diverso y eso es algo que hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Que las normas de decoro y trato social en América del Sur no van a parecerse, por ejemplo, las de Japón o Malasia o Bangladesh o las Filipinas inclusive. Entonces, muchos dicen que no son valores. El decoro, la cortesía, la decencia, la urbanidad. Es un mundo diverso y un punto, por ejemplo, el decoro no va a ser igual en Bolivia, Argentina, Brasil, Canadá, Panamá, la península ibérica. Eso es un aspecto importante de la resistencia. Ahora, los valores del trato social son éticos, sí, lo son, porque encausan la conducta de la persona y al hacerlo mitigan los roces que producen los intereses opuestos. Obvio, hasta en las normas de trato social siempre va a haber intereses opuestos y a veces excluyentes de los hombres. Pero al mismo tiempo, los valores del trato social confieren cierto ámbito de belleza, vitalidad y gallardía a las relaciones humanas. Entonces, eso es otro aspecto importantísimo que se tiene. Y ahora escuchen bien, por favor. No es suficiente saludar.
No es suficiente saludar. Claro, obviamente hay frases, ¿no? El saludo no se le niega a nadie, el saludo ni a tu peor enemigo, etcétera. Sí, hay N cantidad de frases sobre el saludo, pero no es suficiente saludar. Hay que se requiere delicadeza, se requiere ser efusivo inclusive. Hay mucha gente que directamente te cae mal otra persona solo por el saludo. Imagínate llegar de buen humor porque has tenido una semana que te ha ido espectacular. Llegar a la farmacia, es decir, buenos días, hola, buenos días, ¿qué quieres? No, pero quiero esto, ¿qué quieres? Y esto acá no tenemos. ¿Cuándo va a tener? 3 semanas. ¿Pero por qué? Porque quiero. Ya está bien. Pero no es suficiente el saludo como tal. ¿Es importante el saludo? Sí, claro. Es una regla de cortesía o, como se dice, una regla del trato social, que es donde estamos nosotros apuntando, a las de trato social. Pero si vas a saludar, hazlo bien, con delicadeza, efusivo. No es bonito que te saluden con la mano, estrechándote la mano, cuando en realidad es un saludo sin afecto, es un saludo muy fofo, un saludo que, y bueno, ahí está y ya está, mejor ni me saludabas para eso. Exacto, mejor ni me saludabas. Sí, es mejor ni lo hacías. Ujú. Mejor ni lo hacías. La verdad, las cosas como son. Sanciones. ¿Hay sanciones? Oh, sanciones, sanciones, sanciones. Entonces, a ver, recapitulemos. A ver. Vemos una pequeña recapitulada, por favor. Eso les voy a pedir. Primero, que por supuesto, las normas de trato social no son derecho. Por supuesto, las normas de trato social no son moral o normas morales. Tampoco lo son. No son derecho. No, son simple y llanamente normas de trato social. Cómo mi persona se va a portar en sociedad, cómo voy a comer, cómo voy a pasear, cómo voy a dormir, inclusive. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta estos aspectos absolutamente importantísimos en todo esto, como normas del trato social. Que estas normas se las exterioriza, sí, porque si no las exteriorizamos, no son normas de trato social, son normas morales. Si no las exteriorizo, piense bien o piense mal de alguien o de una persona, si no sale de mi cabeza, es norma moral. Y la sanción es un reproche que yo mismo me voy a dar, porque a lo mejor pensaba mal de alguien. Y el tiempo me dio la razón de que no debí pensar mal de esa persona. Entonces, ese es un detalle importante. Ujú. Ya. Segundo, por favor. Ujú. Ya, ahora sí. Entonces, sanciones del trato social. Sí, sí las hay. No se sorprenda. La regla del trato social manda una determinada conducta. La regla del trato social manda una determinada conducta. La inobservancia puede ser sancionada con censura, reprobación y exclusión. A ver, a ver. Por ejemplo, en el ejemplo que daba hace rato de la comida, de la comida. Siempre hay el amigo que no quiere comer, pero se va a pedir
una limonada. Lo va a hacer. Y el resto del grupo se pidió de todo. Llega el momento, y si eran 20 con el amigo, se reparte la cuenta entre 20. Pero el amigo va a decir, a ver, yo no he hecho esto. Yo no he pedido nada para comer. Lo mío es tanto y aquí está el dinero. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una molestia del grupo, porque la idea era compartir en grupo. Esa era la idea, que no se concretó ya. Sí, se concretó a medias, pero el amigo este solo se pidió una limonada. ¿Qué va a suceder? Simple, va a haber una sanción. Mucho más porque él está haciendo escándalo. Le está diciendo, a mí no me van a cobrar algo que no he comido. No lo he hecho. Qué pena. Tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero qué pena. Ya está. Ibas o no ibas, ya está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Al amigo ese no lo van a bajar de tacaño, no lo van a bajar de ridículo, muchas críticas y muchas sanciones. Puede ser censurado, sí. Puede ser reprobado, claro. Porque en una siguiente reunión, si es que deciden invitarlo, obviamente, en la siguiente reunión, digamos, o lo invitan o no lo invitan. Si no lo invitan, el amigo ya sabe por qué no lo han invitado. Está siendo excluido del grupo. Pero resulta que puede darse el caso de que no sea eso. De que la siguiente vez alguien le diga, mira amigos, si todos aquí quieren comer en la mesa con nosotros, ponemos todos por igual. Aquí no es que yo ponga menos, voy a mandar más, voy a recibir más. No, no, no hay eso. No hay eso y no hay eso. Entonces, esa sanción no consiste en la imposición forzada de una conducta de vida. Bueno, y resulta que al amigo le pueden reprochar esa vez. La siguiente reunión lo reprochan, le dicen de todo. Lo indirectean inclusive en su cara. Lo indirectean. Pero puede darse el caso de que al amigo ese lo excluyan totalmente de todo. Ahora, esa sanción, por si acaso, no consiste nunca en la imposición forzada de la conducta de vida. O sea, no es que se le va a decir a él, mira, la siguiente vez tenés que comer igual lo que yo estoy comiendo o lo que nosotros comemos. No, no va a haber esa imposición forzada. No hay, porque es así las reglas. El momento en que sea una obligación que te imponen, ya no es una regla del trato social como tal. Si te imponen que vas a comer lo mismo que yo, vas a dar la misma cuota que yo, o yo te vuelvo a meter al grupo, pero a mí me anotas y me haces favores y los voy a cobrar. No, no. Tampoco el sentido de una retribución es que tampoco es eso. Las normas de trato social tampoco están buscando ese nivel de retribución que tendría que darse. O sea, da una pauta y yo tengo que devolverla. Dios mío, no, sino que constituye un simple reaccionar reprobatorio o excluyente. Así, por parte del círculo colectivo en el que está regida la regla contra el infractor de esta, ya sabemos qué vamos a hacer. Lo excluimos, sí. Lo reprobamos, sí. Lo censuramos, puede ser que sí también. Así sí está perfecto. Entonces, ese es un aspecto absolutamente importante en todo esto de acá. Ujú. Ya. El derecho esencialmente quiere anular la voluntad adversa a él. Eso haría el derecho. El derecho es coercitivo, impone, ya lo sabemos. Y es tajante. Se hace esto, ya está. Hicieron esto otro, ahí está la sanción. Punto. Entonces,
Ahí está. Pero, las reglas del trato social, aunque de ellas se deriven sanciones para el caso de incumplimiento, no anulan la voluntad del sujeto, no lo van a hacer. La voluntad del sujeto ya se expresó, él tiene su propia idea, su propio código de conducta respecto al trato social hacia los demás, y no va a haber poder humano que lo convenza de lo contrario. Así de sencillo. No va a suceder eso. O sea que ahí estamos en ese punto y ya. Ahora, características de las normas de trato social. Vamos a las características, señoras y señores. Claro, vamos. Vamos, vamos y vamos. Y aquí es importante que vamos a crear muchísimos aspectos que son urgentes y necesarios para el desarrollo de esta materia y, por supuesto, de la formación de ustedes. De la formación de ustedes. Estas normas de trato social que tienen sus propias características, sí, tienen su propia característica. Y en base a eso, avancemos. Primero, bilaterales. Bilaterales, característica absolutamente clara de las normas de trato social. En la materialización de las normas de trato social hay dos o más sujetos. Aquí un saludo que sean las personas. ¿Se acuerdan ustedes de las normas morales? Sí, sí, claro. Las morales es de adentro. Pienso en tener una ametralladora y matar a varias personas. No lo voy a hacer, ni siquiera sé usar armas, va a decir alguien. Pero lo pensaste sí, porque es unilateral. Pensaste mal de una persona, que era una engreída, que era una así, así, así. Conoces a esa persona y te das cuenta que no era como pensaste. Y hay un reproche tuyo. Pero es que eso sucede en las normas morales. Acá no. En las normas de trato social hay bilateralidad. Hay dos o más sujetos. Se siente lo que yo como concibo que tengo que tratar a las personas a mi alrededor y de qué manera. Entonces, la bilateralidad es un aspecto elementalísimo, por supuesto, de lo que son las normas de trato social. Exterior. Es exterior. ¿Por qué son exteriores? Porque se refiere a la expresión de la conducta humana que se revela en la exterioridad de estos actos de modo visible. Ya no estamos hablando, repito una vez más, del tema de la moral. Ya no estamos hablando de la moral que es interna. Estamos hablando de cómo exteriorizo a la expresión de la conducta humana aspectos propios de mi vida, pero que son de modo visible. Entonces, ese es otro aspecto en cuestión, por si acaso. Siguiente, son heterónomas. Las normas de trato social tienen esa característica de que son heterónomas. ¿Qué significa esto? Porque se reciben desde afuera, porque el individuo está obligado a la aceptación de usos y costumbres. Lo transforma en algo individual, que a veces la vamos a hacer mecánicamente. Es decir, hay normas que la sociedad impone y que tenemos que saber que esas normas o reglas heterónomas son parte importante de este punto de la materia, de la formación que estamos viendo y que estamos realizando. Claro, claro que sí. Entonces, ¿se reciben desde afuera? Sí, porque nosotros aceptamos nuestros códigos de conducta. Los niños, cuando somos niños o éramos niños, no sabemos cómo era tal cosa. Y a nosotros nos enseñan. El cuchillo es para cortar, la cuchara para tomar sopa, la cucharilla, gelatina y el tecito. Entonces ya se nos enseña ese tipo de situaciones que nosotros el día de mañana vamos a aplicar por X, Y o Z motivo.
y lo vamos a hacer. Entonces ya la sociedad nos dice desde afuera al individuo de que hay que cambiar las cosas, de que hay que establecer reglas y sobre todo condiciones. Eso es importante. Incoercible. No hay una obligatoriedad legal para la persona que viola las normas o reglas de trato social. ¿Saben qué? No hay tal cosa, no existe eso, no lo hay y no lo hay y no lo va a haber, no lo va a haber. Así de sencillo. Estas formas no cuentan con la exigencia obligatoria porque no son coercibles. ¿El derecho es coercible? Sí, claro que sí, es coercible, es la ciencia jurídica por excelencia. Es el derecho, tiene que ser coercible. Claro, el derecho tiene que ser coercible. Si no, no tendría chiste el derecho. Pero las normas de trato social no son coercibles, son incoercibles. Juan Pérez está cansado de haber trabajado todo el día. Ha trabajado todo el día. Desde las 6 de la mañana ya son 9 y algo. Sí, correcto, 9 y algo. Y está en el micro o el colectivo. Se sienta, voy a imitarlo un rato, y se acomoda y se pone lo más cómodo posible. Ha tenido un día de trabajo muy fuerte, claro, perdón, estoy dando el contexto. Y se pone así todo y dice, ya voy a descansar. Mi casa es 1 hora y media, pero no importa, sea en el micro o el colectivo. Y se pone a descansar y ya. Y a punto de dormirse. Está cansado, pero hay alguien que no sabe que está cansado. Hay alguien que no sabe que nuestro amigo está cansado. Y es una señora de la tercera edad. Y justo no hay asiento disponible. O sea, se va a tener que levantar a alguien para que la otra persona se siente. Y resulta que nuestro amigo está y lo despiertan. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Amigo, asiento a la señora. No quiero. Pero amigo, tienes que dar el asiento a la señora, a la abuelita. No, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Ojo, no estoy diciendo que no lo hagan. No, estamos dando el ejemplo de que es incoercible las normas de trato social o reglas de trato social. Vuelvo a hacer esa aclaración para evitar un malentendido. Entonces el amigo así, ¿qué? ¿Qué sucedió? Dale el asiento a la señora. No, no le voy a dar, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Dónde dice que yo tengo que hacerlo? ¿Dónde me dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Pero hay que hacerlo. Ok, a ver, las normas de trato social, pero hay un nivel de incoercibilidad, así de sencillo. No estaría el amigo ese obligado a dar el asiento. Ahora, por un tema de cortesía, ya digamos, pero no estás obligado a eso. No estás obligado. Eso dice las normas de trato social. No estás obligado a eso, pero ya sabemos que es común. Ya sabemos que es común. Otro ejemplo. Te has peleado con un familiar y tu mamá justo se le ocurre hacer una cena familiar. Ya. Y aparece la prima que has tenido ese problema y no la vas a saludar y no quieres saludarla. ¿Cuál es el problema?
No, pero las normas de trato social dicen que hay que saludar, sí, saluda a todos, saluda a todas, pero a esta prima no la voy a saludar, pero tienes que hacerlo. No lo voy a hacer, pero es que tienes que hacerlo. Pero ¿dónde dice que tengo que hacerlo? ¿En qué norma está? No quiero saludar a mi prima. No lo voy a hacer. No tengo a qué hacerlo. No hay una exigencia obligatoria, ni para dar el asiento, ni para excluirte, digamos, de tu familia porque te has discutido con la familia y ahora eres la oveja negra de la familia. Entonces, eso es otro aspecto que uno siempre tiene que tomar. Entonces, a ver, vamos un segundito, por favor. Primero, características de las normas de trato social. Lo primero es que son bilaterales. Es la materialización de las normas de trato social. Intervienen dos o más sujetos. Por ejemplo, hoy tenemos el saludo que sean las personas. Que el saludo va a cambiar de país en país, por supuesto. Cambiará el saludo boliviano, sí, en Argentina, sí, en Japón, por supuesto. Luego tenemos exterior. Las normas de trato social son exteriores porque se refieren a la expresión de la conducta humana que se revela en la exterioridad de estos actos, pero de un modo visible. Son heterónomas porque reciben desde afuera, porque el individuo está obligado a aceptar usos y costumbres que la sociedad impone, que ya la sociedad ya los venía manejando desde antes que nacieras inclusive. Hay una mecánica impuesta de las normas heterónomas, ya damos ejemplo hace rato. Es incoercible. No vamos a estar obligados ni a saludar al pariente que nos cayó mal o al compañero de curso con el cual tuvimos un altercado. No lo voy a saludar. Pero tienes que saludarlo. No lo voy a hacer porque no quiero. ¿Y quién me obliga? Exacto. ¿Quién obliga? Exacto. Carácter social. Son indicativos de convivencia social para que a través de la observación de ambos tiempos de normas se realiza en mejor forma de vida. ¿Tienen carácter social? Por supuesto que sí. Así de sencillo. Observamos, aprendemos y hay que realizarla la mejor forma de vida. ¿En qué momento? Ese es el detalle. ¿En qué momento vamos a portarnos bien? Con empatía. Hay que saber hacerlo también. Entonces, recapitulemos una vez más. Características de las normas de trato social. Son bilaterales, dos o más personas intervienen, ¿sí? Son exteriores porque se faculta que la expresión de la conducta humana se revela en la exterioridad de estos actos, porque si no sería moral. Así de sencillo. Si no se exterioriza, sería moral. Sería moral. Son heterónomas. ¿Por qué? Porque reciben desde afuera información que se la va a recibir. Y esa información que se la va a recibir, ya obviamente uno aceptando usos, costumbres, vamos a hacer una mecánica impuesta por la propia sociedad. Incoercible, porque no estamos obligados a cumplir las normas o reglas de trato social. No estamos obligados. No lo estamos. Claro, va a haber una situación de que el grupo ya te va a cuestionar, te va a reprochar. Ah, claro, sí. Es lo más probable y seguro. Si vas por primera vez a la casa de tus suegros, por supuesto que las normas de trato social dicen que tienes que llevar algo, pero es obligatorio, ¿no? Voy a ir a la cárcel si no llevo, no sé, la gaseosa. No, no vas a ir. No lo vas a hacer. Simple, no va a suceder eso. Ya está. Y son de carácter social. Por supuesto que sí. Vivimos socialmente. Tiene que tener carácter social. Mejorar la forma de vida, inclusive. Tener una sociedad que sea culta y que se trate bien a sí misma.
Ahora, trato social y moral. Trato social y moral. Para fines de una mejor comprensión de las normas de trato social y la comparación con otras normas, especialmente las normas jurídicas del derecho o las normas morales, y tomando en cuenta las diferencias y características que cada una de ellas tiene, hay los siguientes puntos que son las características cuando hablamos de trato social y la moral. Primero, las normas de trato social son bilaterales y las normas morales son unilaterales. La bilateralidad de las normas de trato social se ponen de manifiesto al considerar que actualizan sus requerimientos cuando estamos en compañía de otras personas. Yo expreso el trato social, mi educación, a otras personas. Listo, bilateral. Pero las normas morales son unilaterales porque no refieren necesariamente la conducta de uno a otro sujeto. No. Y eso ya hemos visto anteriormente. Ya anteriormente hemos visto eso. Y sí, que lo hemos visto. Repito el ejemplo. Una persona no tiene dinero, anda de mal humor, no sabe ni usar armas. Ha tenido un mal día y dice, y él piensa y dice, voy a comprar un arma, un fusil de asalto, y a todos en Plaza Murillo, los voy a acribillar. Pero repito, no tiene dinero, no tiene tiempo, ni siquiera sabe usar armas. Se reprochará a sí mismo su estado de conciencia, la conciencia, si la tiene, perfecto. Porque es unilateral la norma moral, pero la norma de trato social no, esa es absolutamente bilateral. Esa es bilateral, señoras y señores. Esa sí es bilateral. ¿Así? Es sencillo. Exterioridad de las normas del trato social, sí, exterioridad y unilateralidad, perdón, unilateralidad de las normas morales. Las normas de trato social se tienen que exteriorizar, las lanzamos hacia el exterior de la sociedad, de nosotros hacia afuera, de nosotros hacia afuera. Así de sencillo. Las normas de trato social son exteriores. Yo las saco de adentro porque vivo en sociedad y tengo que empezar a aplicar. El saludo. Así de sencillo. Es una manifestación de la amabilidad, la cortesía, y es una auténtica expresión de afecto. Si saludo bien a una persona, demasiado efusivo, es porque le tengo un grado de aprecio. Si lo con cierto tono secante, es porque le tengo respeto a la persona y no le genero y no le tengo confianza todavía. Y si no saludo, bueno, ya sabemos. Hay una frase que dice, el saludo no se le niega a nadie, ni a tu peor enemigo. Pero hay personas que deciden no saludar absolutamente a nadie. Listo. ¿Qué se va a hacer? Recasén Siches, seguimos con el Luis Recasén Siches, el abogado y filósofo hispano-guatemalteco, manifiesta que la exterioridad de las normas del trato social se hacen ostensibles en las palabras que constituyen su léxico. Buenas formas, buenas maneras, buenos modos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es más, la ciudadanía, al menos en Bolivia, por el nivel de vida, ese nivel de tribulación que hay, que nosotros estamos cada rato así ocupados, cada rato pensando en nosotros, buscando, y con justa razón hay que decirlo también.
cómo ganar dinero, trabajando hasta altas horas de la noche, levantándose temprano al día siguiente, esperando el fin de semana, otros no esperan fin de semana porque para muchos trabajar de lunes a lunes es eso y un feriado significa mucho, otro feriado no significa nada, como el feriado que ya tenemos en puertas, Viernes Santo, hace el tema de que ya nos estamos olvidando de los saludos y de la buena forma, buena manera o buen modo de cómo saludar. ¿Sí? Exacto. Cada vez en el minibús, cuando se entra, se está perdiendo el buenos días, buenas tardes, buenas noches, se está perdiendo. En Santa Cruz ni que se diga. Rara es la persona que en Santa Cruz, al subirse al micro, te dé buenas tardes, buenos días, no, y que todos respondan. Sí, a los lugares donde uno compra café, algún sandwichito, la comida, la tucumana o empanada, etcétera, ya cada vez se está perdiendo el buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cada vez se pierde. Cada vez nos estamos volviendo más toscos. Así nos estamos volviendo así ya insostenibles, pareciendo personas que no tenemos ni sentimientos. Así como Lord Farquaad en Shrek. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿Se acuerdan? Sí, Shrek. Entonces, el muy buenos días y el tono como lo digas puede generar un trato social de un buen léxico, una buena forma, una buena manera, un buen modo. Y va a reflejar también el nivel de educación que tienes y de empatía para con tu sociedad y con los que te rodean. Especialmente con la persona con quien estás, como puedo decir, requiriendo comprar algo. Es cierto, vas a decir, yo el dinero lo tengo, yo puedo hacer, sí, puedes hacer con tu dinero lo que quieras, nadie va a decir lo contrario. Pero un buenos días de buena manera no está de más. La palabra decoro tiene la misma raíz del verbo decorar, otro vocablo del trato social que denota la idea de apariencia etiqueta, que también se emplea para mentar un marbete adherido a la faz de un objeto, un marbete. En consecuencia, las normas morales se contraponen a las normas del trato social, porque se encuentran fundamentadas las normas morales en el interior de la persona. Así es, en el interior de la persona es donde se contraponen las normas del trato social. Así es, las normas del trato social. Simple y directo. Mientras que las normas de trato social son exteriores, las normas morales, el interior de la persona. Las reglas del trato social constituyen una forma normativa de vida colectiva. Sí, claro, las normas de trato social regulan desde ese punto de vista la vida colectiva. Desde ese punto de vista, hago hincapié y aclaración. A diferencia de la moral es una valoración de la conducta del individuo, desde adentro, como tal individuo, su auténtico ser peculiar. Su radical intimidad, qué pienso, qué siento desde adentro, mis sueños, anhelos, que los tengo ahí adentro, su destino, o el ejemplo que yo decía hace rato y lo voy a volver a repetir, esa persona que odia a media ciudad y a la otra le es indiferente, esa persona que no sabe manejar arma, no tiene dinero para comprarse una, pero quiere ir, tener e ir a hacer desastre en Plaza Murillo, pero nunca lo va a hacer. Es algo interno. Las reglas del trato social no toman en cuenta a la persona como individuo en su vida plenaria y propia. No, las reglas del trato social o trato no piensan a la persona como individuo, sino como miembro de un grupo, de una clase social, un círculo profesional, etcétera. No se refieren a lo que el individuo hace como tal individuo, como X persona, no. ¿Qué haces de tu vida en sociedad? Normas del trato social en sociedad. ¿Qué hay en tu vida comunal? Un mostrenco, acuérdense el cuartel, un tópico, un cauce, tu pertenencia a un grupo social, ¿cómo lo haces?
Los que han ido al cuartel, ¿cómo eran en el cuartel? ¿En serio? En tu vida, en el barrio, en la sociedad, ¿cómo eres? En la familia, ¿cómo eres? ¿Apático? ¿Empático? ¿Apático? ¿De apatía? ¿Empático de tener empatía? ¿Cómo eres? Buen punto. Buenas preguntas, sí, hay que decirlo. La heteronomía de las normas de trato social y la autonomía de las morales o normas morales. Las normas de trato social, como veíamos hace rato atrás, son heterónomas. ¿Por qué? Se funda en la imposición de la sociedad. La sociedad impone a los hombres, a las personas, a los seres humanos, X normas de cómo tiene que ser así. Y en esa sociedad. Pero las normas morales tienen tu origen en la conciencia tuya, en el interior tuyo, son autónomas. Tu moral no va a ser la misma que tu hermano o hermana, y eso que pueden vivir a un par de metros de distancia separados por una pared que dice cuarto. Simple. Incoercibilidad de las normas de trato social y de las normas morales. Las normas de... Aquí hay una situación que ya se asemeja. Hay un punto de equilibrio y de conexión. Las normas del trato social y las normas morales carecen de coercibilidad para vencer la resistencia del sujeto y lograr por la fuerza su cumplimiento. No hay eso. Si yo veo que alguien no quiere saludar a alguien, no es delito. Si hay una persona, ese amigo, que no quiere a nadie y que no sabe ni manejar armas y no tiene dinero para comprarse, porque está pensando en que si tuviera una pistola mataría a media ciudad, no se puede poner una sanción sobre la conciencia o el pensamiento de la gente. Ahí es donde las normas de trato social aquí y las morales se unen porque son incoercibles. Trato social y derecho. La diferencia esencial entre las reglas del trato social y las normas jurídicas es una diferencia fundamental entre la forma de imperio de unas y otras y, consiguientemente, en la diferencia en la sanción de unas y otras. El derecho ya sabemos que tiene sanción. El derecho lo aplica el mismo Estado. Hay un poder punitivo del Estado para aquel que viole la normativa, aquel que rompa ese equilibrio, esa armonía, esa paz social. De eso se trata la ciencia jurídica, que ustedes ya están en la recta finalísima de la carrera a punto de un examen de grado. Las reglas de trato social tienen la pretensión de normas, es decir, las reglas del trato social pretenden una validez normativa, porque quieren dar mandatos a sus sujetos, mandatos a las personas, pero no son derecho, no son ciencia jurídica, no lo son y no lo serán, a no ser que el derecho las quiera positivizar, que eso es muy diferente, y hago la aclaración, a no ser que el derecho las quiera positivizar, hacer derecho positivo. Violas una regla de trato social, hay una reprobación social, te excluyen de ese círculo. Puede ser una sanción grave para el sujeto que nunca más te convoquen a la reunión, que te enteres por terceras, cuartas personas o por casualidad que han realizado X reunión y no te han dicho después de tu show que hiciste la última reunión. Ahí está. Y para muchos esta sanción de exclusión es más fuerte que una sanción jurídica. Bueno, por supuesto, porque somos seres gregarios, seres que vivimos en sociedad, seres que tenemos grupos de amigos y de personas. Vivimos en X círculos, claro. Hay quien viola un deber jurídico para cumplir una regla del trato, por miedo al qué dirán, entre comillas, del círculo social. Pero esta sanción de censura, donde te excluyen de ese círculo social, bueno, mmm, no es una imposición forzada de la propia norma.
La ley no te va a imponer eso. La ley no va a decir a aquella persona que no pague la cuenta, así sea que solo ha tomado un juguito o una limonadita, va a ser excluida. No, la ley no dice eso. La ley no tiene tiempo de eso. La ciencia jurídica del derecho no tiene el tiempo de eso. Pero es un hueco que, como decíamos al principio de esta noche, las normas de trato social han intentado ocupar ese hueco o vacío que el derecho a propósito lo ha hecho, lo ha dejado. ¿Y qué caracteriza el derecho? La posibilidad de imponer forzadamente, inexorablemente, irresistiblemente, la ejecución de la conducta debida o de lo que diga la norma como sanción. Así de sencillo. Eso caracteriza al derecho, ese poder de coerción, ese poder punitivo del Estado de dar una sanción y que tiene que ser cumplida. Y un mandato que también tiene que ser cumplido. Y bueno, esta es la parte en la que ya sabemos. Consultas, dudas, interrogantes o algún comentario, adelante, por favor. Somos todo oídos, así que adelante, por favor.